tal? Buenas noches. Hoy estamos iniciando una transmisión más del programa Adicciones. Hoy veremos el tema Sexoadicción, segunda parte. Hoy como invitados tenemos una vez más a Pablo Lobato, que nos está acompañando. Buenas noches. Hola, Pablo, buenas. Gracias por acompañarnos. De la misma manera tenemos a nuestro psicoterapeuta, Aarón Bruno. Hola, buenas noches. Que también nos está acompañando. Y bueno, al licenciado Gres por sus actividades, esperemos que en un momentito más se incorpore con nosotros. Vamos a iniciar este tema que pues de alguna manera no lo concluimos en el programa pasado. Sí es importante darle seguimiento porque lo dejamos inconcluso, y es importante hablar del sobre qué hacer, porque ya mucho se habló el programa pasado de cómo es esta adicción, qué características tiene, de qué se trata, y creo que hoy es importante definir, cuando tú ya sabes que tienes un problema adictivo, qué es lo que se puede hacer. No sé qué nos quieran comentar al respecto, Pablo, Aarón. Ok, como dices, ¿qué hacer? Lo primero que se me ocurre es decir, pues bueno, vayan a un psicoanálisis, inicien un análisis, pero quizás las herramientas, o queda como escueto precisamente lo que es el psicoanálisis, porque se habla mucho de psicoanálisis, incluso de manera común dicen, es psicólogo, y dicen, pues, psicoanalízame. Un psicoanálisis creo que inicia y lleva muchos años de trabajar, quizás 10 más, y precisamente lo que se trata es que no es una cuestión fugaz, es decir, no es una cuestión express. Si tienen que encontrar los síntomas o lo que lleva a cierta adicción tras el análisis de los sueños, el análisis de los errores al hablar, incluso de la vida infantil. Pero uno no puede regresar precisamente a la vida infantil para hacer análisis de eso que sucedía. El programa pasado hablabas precisamente de un término que era la perversión. Quizás de lo que se habría hacer estudio en cuanto a las adicciones. En este caso del sexoadicción tendría que ser a esto lo que Freud llamó que los niños son perversos polimorfos, es decir, la perversión se encuentra en muchas formas, en el chupeteo, incluso en una fantasía, en la fantasía que él mismo nombra, pegan a un niño, en la fantasía de ser pegado por el padre, que quizás en el transcurso del programa lo podemos ir acotando de mejor forma. Pero el punto a lo que voy es que para llegar al meollo, a la génesis de un problema, convendría analizar lo que sucede en el inconsciente. Y haciendo énfasis, pues precisamente regresar o analizar, no desdeñar que los sueños también pueden dar un punto de encuentro hacia esa problemática. Entonces, lo que tiene que ver con el análisis es analizar cuestiones inconscientes. Y también mencionaba que es una cuestión de analizar cómo se presentaban los problemas en la infancia. Pero quizás no se necesite de la infancia, sino ver qué sucede actualmente. No por nada quizás Gabriel García Márquez decía que uno no es lo que vivió, sino cómo lo recuerda para contarlo. Y a partir de cómo uno recuerda actualmente las cosas, puede ir solucionando las problemáticas que se le presentan. Bueno, pues en lo que respecta a las agrupaciones, como se trabaja, lo primero que se necesita es que el enfermo quiera. Si no quiere recuperarse, no va a haber poder humano. Me ha tocado ver gente muy lastimada que está internada en un psiquiátrico y dice, yo no sé por qué hago aquí, no sé por qué me trajeron, ¿no? O en anexos, ¿no? Que los llevan ahí como última solución y la gente no tiene la aceptación de su problema. Entonces lo primero que debe haber es una aceptación, ¿no? Para eso pues lo manejan los grupos de 12 pasos, que debe haber un fondo, y el fondo pues no es el mismo para todos, ¿no? Hay gente que tiene que llegar a niveles extremos para decir sí tengo un problema, y hay personas que, pues no sé, en el caso de los adictos al sexo, pues con haberse pasado con la comadre en una fiesta, o hay gente que le causa placer mostrársele a personas, con eso es suficiente para que digan, no, ya, ahora sí me pasé, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces el primer paso es que la gente quiera hacer algo por su vida, quiera hacer algo por cambiar su forma como está
llevando pues, sus rutinas en el aspecto sexual, ¿no? Y bueno, aunado a eso, tiene que haber también el cambio pues de las acciones que estaba llevando a cabo, ¿no? O sea, el adicto al sexo tiene un ritual, ¿no? Se sube al coche, comienza ya sea a buscar prostitutas o a buscar los lugares y todo ese ritual hasta que termina en el acto sexual. Entonces lo que se tiene que hacer aquí es romper totalmente con todo ello, ¿no? O sea, dicen que es un hambre que si esa hambre no la satisface no le va a pasar nada, no se va a morir. O sea, parar, así como le dicen al alcohólico, no te juntes con la gente que bebías, no te vayas con los cuates de la cuadra, no te vayas, no hagas lo que hacías antes. Pues aquí en este caso es igual, es una abstención pues casi total de sus actividades sexuales, ¿no? Todas las revistas de la pornografía que tiene guardada, por un momento yo creo que es donde se requiere una gran fuerza de voluntad y sobre todo una gran disposición a dejar de sufrir, ¿no? Yo creo que eso es de entrada. Yo creo que ahí también la enfermedad dicen que es física, es emocional y es espiritual. Entonces la recuperación tiene que ir en esos tres campos, ¿no? En lo físico, en lo emocional y en lo espiritual, que más adelante vamos a desarrollar. A la explosión, gracias. De alguna manera también es importante para ver la gravedad de esta adicción tomar en cuenta que no es tan importante tanto la frecuencia de los encuentros sexuales, sino también el malestar, sobre todo el malestar que genera, este malestar emocional por esa pérdida y por esa falta de control, ¿no? a este tipo de actividades en las que, bueno, pues ya no hay saciedad y tampoco hay satisfacción, es hacerlo por aquietar esos miedos y por aquietar esa ansiedad que les genera, ¿no? Lo que veíamos en el programa pasado. Pero bueno, una vez que se ha detectado, evidentemente estoy totalmente de acuerdo con ustedes, es querer cambiar, es querer de alguna manera aceptar que se necesita una ayuda, ¿no? Ya sea psicológica, ya sea grupal, de la manera en como la persona se acomode, o pueden ser las dos a la vez, porque también una no está peleada con la otra, y en una recuperación grupal, pues bueno, es más fuerte en ese sentido, porque es confrontativa, y sí es verse al espejo directamente, ¿no? Y con el terapeuta, bueno, de alguna manera es ir siguiendo un método que uno le va contando al terapeuta, ¿no? En sí no hay como ese acto reflejo, ¿no? Que las agrupaciones muchas veces pues funciona porque se genera esa empatía, alguien más ya lo vivió y de la misma manera, y eso es lo que hace que yo me pueda ver a través del otro, ¿no? Entonces, esta parte de la espiritualidad en la que muchas de las veces la gente duda, ¿no? Porque muchas de las veces se cree que es una secta, los grupos, o muchas de las veces le dan como este toque de ya me van a meter a Dios y yo no creo en un Dios, en esa parte, y sobre todo, bueno, pues hablando de sexo, algo tan contrario o de alguna manera en alguna religión tan pecaminoso como pudiera llegar a sonar. ¿Cómo es que lo manejan en las agrupaciones esta parte espiritual? La recuperación en el aspecto espiritual es un proceso, ¿no? En los pasos. El programa es 100% espiritual, y espiritual se refiere no tanto a buscar a un Dios o a una religión, sino a buscar mi esencia. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vine a este mundo? O sea, las preguntas que se han hecho pues todos los filósofos, ¿no? Que eso es realmente espiritualidad, es buscar mi yo interno, mi realidad, mi ser. Entonces se dice que al yo no estar conectado con la divinidad o con Dios o con un poder superior, tengo un vacío, y ese vacío lo quiero llenar con muchos conflictos emocionales, y entonces todos esos conflictos hacen que tenga cada día más la necesidad de estar metido en mi adicción, en este caso en el sexo, ¿no? Buscando en internet, buscando coqueteos, buscando romances, buscando lo que sea, ¿no? Con tal de sentir la adrenalina, con tal de sentir que pertenezco, con tal de sentir la aceptación, ¿no? Entonces, cuando se deja de consumir, pues se queda el vacío, ¿y con qué lo voy a llenar?
pues el proceso no es tan fácil, decía el licenciado, pues claro que no es así de, denme un chochito porque ya quiero dejar de ser adicto, no es posible, ¿no? Es un proceso largo, pero sin embargo yo creo que desde el momento en que se decide hacer algo, comienza a dar resultados. Esa sensación de que soy un bicho extraño, o que soy un pecador, o que soy alguien despreciable, al buscar ayuda y a comenzar a hablar de todo eso que para mí son secretos y que creo que nadie los debe saber, comienza a venir pues el beneficio para mi persona, ¿no? Comienza a descansar y comienzo a ver que hay una esperanza, y entonces ahí es donde comienzo a abrirle las puertas a un Dios, porque no quisiera aquí recalcar que no necesariamente es un Dios pues persona, ¿no? El Dios que se concibe en las agrupaciones, digo en mi caso personal, pues es un Dios que es una energía que yo me he privado de ella, que me he salido y no he estado ahí donde se me invita a vivir en paz, por cosas que me pasaron también, como lo decía el licenciado, o sea, tampoco yo elegí, yo quiero hacer esto y aquello, y quiero a cierta edad hacer de mi vida un desastre, ¿no? Pero cuando se me invita a entrar en el área espiritual, pues pudiera ser así contradictorio, como tú dices, pero es que no hay otra solución, no hay otra solución, o sea, en este caso, en la cuestión de las agrupaciones, en la terapia, pues tal vez, sí, y también he visto personas que han tenido la necesidad de que los llevan pues a un psiquiátrico a medicarlos con ansiolíticos porque ya están así al borde de la locura, y no porque digan quiero tener sexo, sino porque ya sus emociones los desbordaron y ya están fuera así de una charla o de una plática, ¿no? Okay. Aarón, tú al respecto en la terapia que se puede llevar, sabemos que es de manera muy individualizada cada caso, ¿no? Pero con respecto a este tipo de adicción, ¿no? Porque muchas de las veces, como lo veíamos en el programa pasado, pues simplemente por el estigma que ya se tiene de, bueno, soy sexoadicto, no soy muy aceptado en la sociedad, mejor me escondo, mejor no digo, mejor no saco a la luz, ¿no? Todas mis fantasías, todo esto que yo estoy haciendo, todo lo que genera mi mente, con todos estos pensamientos obsesivos y que muchas veces los llevo ya a la realidad, pues no es tan fácil aceptar una problemática así, pero bueno, una vez llegando ya con alguien para solicitar ayuda, en este caso en la psicoterapia, ¿no? En este caso así nos gustaría que tú nos dijeras, ¿no? Que muchas de las veces se llega a tener el miedo de no ser aceptado, de ser juzgado, de no querer decir del todo las cosas, ¿no? En la psicoterapia, ¿cómo podemos trabajar? Sería básicamente mi pregunta contigo, o sea, quitarnos ese miedo para las personas que tienen este miedo a la aceptación, es decir, tengo esta problemática, ¿cómo voy a ir con un terapeuta a contarle todo lo que yo he hecho, ¿no? Ok, quizás el punto sería por esta cuestión de la estigmatización a las personas que suelen tener más sexo que las personas que casualmente tienen. Quisiera mencionar algo, o sea, que puede ser. Schopenhauer decía que precisamente la voluntad de poder tiene que ver con el sexo, con la sexualidad. Ahí está un poder creador inclusive, ¿no? Entonces, a lo que voy, de ahí es que Freud utiliza a Schopenhauer para decir, pues no, yo no era el primero, yo no fui el primero que hablaba de la sexualidad como lo que rige la vida. Cuando a Freud se le tachó de pansexualista, de que todos los temas eran de sexualidad, él decía, bueno, fue Schopenhauer primero y yo lo acomodo hacia el psicoanálisis, porque precisamente quienes asistían a su diván precisamente eran hombres y mujeres que tenían que ver con síntomas relacionados a la sexualidad y no meramente a la cuestión del coito, sino a la fantasía. O sea, los síntomas histéricos tenían que ver con una fantasía. Sigo haciendo. Entonces, bueno, antes de hacer una relación más, con eso quise decir, quizás no son los únicos,
que se tienen o se encuentran acechados por esta cuestión de la sexualidad o el sexo. Quizás todos, quizás es lo que rige la vida. Cuando dicen, ¿por qué todo el mundo habla de sexo? Pues es que hay otra cosa. ¿A poco hay otra cosa que además del sexo, no? O sea, eso es precisamente lo que rige nuestras vidas, pero si se ubica también, puede ser una potencia creadora. Pero entonces haciendo una relación con esta cuestión de la fantasía, justamente la relación la hago por los psiquiátricos. El programa anterior hablaba de una mujer que llegó a la Castañeda y que de ahí la trasladan a otro hospital, pero cuando llega a la Castañeda fue porque ella tenía la idea de que pues estaba ahí porque no podía tener familia, ¿no? Pero eso fue lo que le dicen las personas que la levantan. Pero ella se va con la idea de que no puede tener familia, es decir, que no puede concebir a un hijo y generar su propia familia. Entonces ahí lo que ella estaba buscando, como le dije en esa ocasión, era tener encuentros sexuales con quien fuera. O sea, hacía solicitudes a los visitantes de que le hicieran el amor, porque ahí en esa fantasía estaba el encuentro de que eso le permitiría salir. Entonces, sí, quizás muchas personas llegan a la Casa de la Risa, al manicomio, o a los psiquiátricos, como se les dice también, a propósito de no resolver quizás cuestiones de la fantasía infantil. Entonces, quizás sean palabras como de tranquilos, o sea, todos, o sea, tenemos que ver con el sexo. Y justamente en un diván es donde uno puede hablar abiertamente, porque no es una cuestión de divulgación, sino de análisis como tal. Ahora, también con toda esta educación que hay en las familias, porque también hemos visto que es una problemática de todas las adicciones, ¿no? Siempre recurrir a cómo viviste una niñez, ¿no? O sea, cómo fuiste criado, bajo qué reglas, bajo qué parámetros. Y en esa niñez, evidentemente, ¿qué tanto permea, ¿no? el hecho de no te toques ahí? Antes era muy marcado esas partes, no hablar de la sexualidad, no, o sea, dejarlo como muy reprimido, toda esta educación sexual hacia los niños. Digo, obviamente esto es de acuerdo a la edad y a las etapas que van viviendo, ¿no? Pero hoy por hoy la educación también ha cambiado. Hoy por hoy hay una apertura más amplia en los medios de comunicación y bueno, el sexo siempre lo han puesto en todos los lados, comerciales, televisión, medios, lo que se comentaba en el programa pasado, ¿no? Las revistas antes por lo menos las cubrían, ¿no? Y decía para adultos, ahora ya pasas por un puesto de revistas y ya todo es muy explícito, ¿no? Entonces, de alguna manera esto desde la niñez, o sea, visto desde la niñez como lo hemos visto para las otras adicciones, qué tanto afecta los padres, la educación, qué tanto también ayudan o contribuyen a la creación de estas adicciones. Lo veíamos cuando vimos desórdenes alimenticios, como la burla de los padres o a veces el sometimiento de no comas tanto o ten de comer, ¿no? Contribuye mucho a tomar este tipo de adicciones como esa fuga de salida, ¿no? En este caso, en la sexoadicción, ¿qué pasaría ahí en esa niñez visto desde la psicoterapia? ¿Qué pasaría en la niñez? Estoy tratando de acomodar las ideas porque me brotaron así de repente y quizás por eso quiero decir todas hacer las relaciones, pero ok, hablaré de una situación que se dio en la ya tan citada comunidad donde laboré. Resultaba ser que, como dije, al parecer el sexo se encuentra en la fantasía, no nada más en el meramente acto coital. Entonces me daba cuenta que había una joven muy díscola que buscaba el castigo, o sea, esa rebeldía era en busca del castigo. Su historia familiar, a propósito de qué sucede en la infancia de todos tiene algo que ver desde el psicoanálisis que llamado complejo de Edipo. Entonces ahí es precisamente el generador de la neurosis o lo que puede estructurar una perversión o una psicosis. Pero esta joven, tras el deseo incestuoso con el padre, siente culpa, o sea, aparece el sentimiento de culpa.
ante esa situación incestuosa. Entonces, al sentir culpa, lo que buscaba era precisamente el castigo ante ese acto. Pero resulta ser que en ese sentimiento de culpa, al ser cuando se le llamaba la atención, cuando se le gritaba, es decir, cuando se le intervenía de una forma tanto quizás coercitiva, esta chica encontraba placer en esos regaños. Entonces ahí precisamente hay una cuota de sexualidad también. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de una conducta masoquista. El masoquista precisamente encuentra ese placer, no precisamente de ser golpeado como tal, con un látigo, como los presentan en las películas, que también, pero en una figura quizás no de esa índole, ella encontró placer cuando se le llamaba la atención. Es decir, ella lo ubicaba como esos regaños lo ubicaban como el padre que la regañaba. Entonces ahí es donde entra precisamente la fantasía que mencioné hace un rato, que estudia Freud, el pegan a un niño. Esta fantasía es precisamente pegan a un niño, el título es Introducción al estudio de las perversiones. El masoquismo está dentro de la parte de la estructura perversa. Entonces precisamente ahí está culmine, toda esta fantasía tiene una cuota sexual, la fantasía de ser golpeada, regañada por el padre, porque eso significa el padre me pega porque me ama, o pega a otros niños porque ellos los odia y a mí me ama. Entonces dentro de toda esta constelación familiar se genera toda esta cuestión de la sexualidad, que no nada más, como insisto por tercera ocasión, no se encuentra nada más en el acto coital, sino en esas índoles. Entonces, ya advertido de esta situación, en lugar de llegar con esta joven, precisamente qué es lo que hace el psicoanálisis, no dejar pasar inadvertidas las situaciones. Entonces, en lugar de llegar a decirle a esta chica, oiga, usted no puede estar aquí, porque allí precisamente encontrar el placer de ser humillada ante otros, pero había un placer en eso, la intervención fue distinta. Quizás era llegar y decirle, al parecer hay alguien que no puede estar aquí, mas no directamente hacia ella. Es decir, no resexualizar su pulsión. Entonces quizás es precisamente de las cosas que se pueden ir modificando en el psicoanálisis, una vez advertido de lo que uno ve. Ok. Pablo, nosotros de alguna manera siempre detectamos ya primero de qué se trata una adicción, cuáles son las características, ¿no? Cómo es el comportamiento, después hablamos de cómo tratarla o cómo ayudarnos o ayudarle a alguien más, pero también cómo prevenirla. Entonces, en base a eso era que yo le hacía la pregunta, ¿qué tanto las familias contribuyen, ¿no? Muchas de las veces, pues bueno, sabemos que hay incestos, sabemos que hay descuidos de los padres, también eso podría ayudar, de acuerdo a los testimoniales que tú has escuchado, con los que has contribuido. ¿Qué tanto la familia también puede ayudar y contribuir a que los pequeños puedan de grandes tener una adicción de este estilo, o sea, de este tipo? De acuerdo a tu experiencia, no sé qué nos puedes comentar al respecto. Yo tuve casos, por ejemplo, de un jovencito que decía, ya me da miedo llevar a mis amigos a mi casa porque mi mamá se acuesta con ellos, o sea, ¿qué onda, no? Con mi mamá. Pero no era así como... Era muy normal, pues, que la abuelita también andaba ahí sin nada arriba, y entonces era para ellos muy normal esa aparente libertad sexual que para ellos era normal, pero afuera no. Entonces, pues este chavo se convirtió en una distortote que después tuvo que hacer mucho pues, por parar todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a veces desde la familia, y sobre todo en la cuestión sexual es así un tema tabú, no se puede hablar muy abiertamente, ¿no? En la casa de eso, y quedan muchas dudas que uno pretende que, pues hay el maestro que te hable del sexo, pregúntale a tus cuates, ¿no? Y a veces muchos en lugar de informar, pues desinforman totalmente, ¿no? Y yo creo que sí, a veces en la familia o en esa... Obviamente yo creo que no puede haber una familia que diga, mira, estás preparado para una vida sexual sana, ¿no? Porque y ahí influye también el aspecto
muy personal de los seres humanos, ¿no? Como decía el licenciado, cada quien percibe el mundo y las cosas de diferente manera. Hay familias que son así muy chapadas a la antigua, con mucha moral, con muchos principios, y resulta que uno de ellos sale un adicto, ¿no? Y entonces todos los demás hermanos dicen, ¿por qué? Pues si nos educaron igual, nos dieron lo mismo de comer, nos dieron lo mismo de domingo, nos llevaron a la misma escuela, ¿y por qué tú saliste así? Tu percepción de la vida o de las cosas, digo, esos temas yo los desconozco, ¿no? Yo solamente conozco la experiencia cuando ya se hizo, pero bueno, también se percibe que había un trato diferente para uno que para el otro, que el más aplicado, que el obediente, que el mayor o que el menor. Entonces influye a veces eso para que una persona comience ahí a desarrollar una adicción. Y sobre todo en este tema, ¿no? Cuando, como en el caso de este amigo, pues la abuelita ahí, todos eran, pues así como muy de mente abierta. O a veces pasa con familias muy conservadoras, ¿no? Donde es que el sexo va muy ligado al pecado, ¿no? Y si se cita religiosamente, pues peor, ¿no? O sea, el pecado original pues fue el sexo y perder la virginidad por una mujer ya no vales nada y cosas así, ¿no? Entonces tan marcado en familias donde alguien se rebelaba y decía, pues ni modo, voy a hacer lo que se me dé la gana, ¿no? O bueno, pues ya me enamoré de este cuate, ya me embaracé, mejor me voy de la casa, ¿no? Digo, a lo mejor es un tema ahí de cuestiones familiares, no de adicción, pero a veces las familias orillan también a alguien a hacer lo que no quisiera hacer, ¿no? Es tanta la exigencia que en lugar de darle a uno la libertad, pues le dicen, tú tienes que ser lo que yo quiero que seas, o a veces familias de tradición de abogados, pues tienes que ser abogado porque yo quiero que seas, o a lo mejor a veces lo que el padre no pudo hacer o la mamá no pudo hacer, pues lo obliga a uno al niño a que sea lo que yo no pude ser, ¿no? Y entonces pues ahí se coarta la libertad de las personas, familias muy duras, ¿no? Muy exigentes. En cuestión de incestos o de violaciones, ¿tiene una gran influencia después que se quede este pensamiento obsesivo distorsionado? Sí, yo ¿Contribuiría? creo que sí. Sí, fíjate que casi siempre el violador no es el desconocido que te sale en la callejón oscuro, o sea, es el tío, es el abuelito, es el vecino, es la gente que entra tan fácilmente a la casa y ante la carencia del niño de una caricia, de un juguetito, o ante la inocencia, pues el otro abusa y comienza a abusar a las personas. Si está en una familia donde a veces hay una como complicidad entre adultos, si el niño va y le dice, oye, fíjate que mi tío me puso la mano por acá, ¿cómo crees que tu tío no? Estás loca, ¿cómo crees? Y entonces una niña que quería contar algo, pues ahora pasa de habladora y además cállate porque vas a meter en problemas a la familia, donde se entere tu tía, y entonces la niña dice, no, pues ya no le digo a nadie, ¿no? Sí, reprimirlo yo creo que tiene Sí. consecuencias todavía más atroces, ¿no? El no decirlo, el callarlo por años, por miedo a que van a decir, que van a pensar, está terrible, ¿no? Me imagino. Sí, además de la adicción, no es algo a veces que sea muy agradable, sino es algo que se da como que se pide, ¿no? Entonces, si una niña viene del abandono y llegó el tío y con engaños le dijo que la quería mucho y qué bonita, y aparte le dio unos dulces, pero a cambio pues abusó de ella, a lo mejor lo que le queda como recuerdo, como decía el licenciado, es pues, ese acto afectivo, ¿no? Le dieron amor a través de sexo, pero para ella contó más que alguien le compraba algo, la llevaba a la tienda, o a un niño, ¿no? Porque la violación no siempre es de niñas, ¿no? También es de niños. Y ahí comienza a gestarse esa, pues la adicción, ¿no? A la obsesión por el sexo, algo prohibido pero agradable, ¿no? Okay. Aarón, tus conclusiones. A propósito de esto, que es tu cuestión de que dabas como referencia que si en la familia influye, como ya dijimos, al parecer concordamos,
desde distintas perspectivas, pero concordamos en que sí, al parecer la familia es la génesis de lo que a uno le sucede. Entonces quizás de lo que se trate, a propósito de lo que qué hacer o cómo se puede alguien direccionar, tener como referente el que de lo que se trata es quizás salir de la familia. Eso no significa un rompimiento con la familia, no, sino todo lo contrario, salir de la familia en el sentido de salir de todas esas problemáticas que se generan, todas esas fantasías o imaginerías, como Freud también le llama en la novela familiar de los neuróticos. Bueno, quizás de ahí, salir de toda esa novela que se entreteje en la familia. ¿En qué sentido? Quizás a propósito de que Pablo daba el ejemplo de que la madre se acostaba con los amigos de su hijo y eso generó posteriormente una adicción. Quizás de lo que se trataba es que este joven se las arreglara para salir de ese embrollo familiar. Como otro ejemplo que puedo decir, por ejemplo, cuando alguien entra a trabajar a tal empresa, ¿no? Pero es el hijo de fulano de tal. O sea, no entra como el licenciado tal, sino entra como el hijo. Entonces, allá hay una triangulación. Es el hijo de... Entonces es como permanecer dentro de la familia, quizás. Y el hijo de es el hijo y toda esta cuestión edípica, ¿no? Porque si es el hijo, sigue siendo el hijo con todos los embrollos familiares que se generaron en la familia. Entonces, haciendo también esta conexión con lo que mencionaba Pablo, entonces salir de lo que de generación en generación uno resuelve, en lo que uno no participó en el origen, pero con las acciones lo resuelve. Entonces quizás salir de ahí es incluso de lo que se trata. Y no romper con ella. Romper con las cadenas familiares. Sí, quizás con eso. No con la familia como tal. Sí, con las imaginerías que en ella se generan. Fantasías, imaginerías. Ok. Pablo, tus conclusiones. Pues yo creo que lo único que podemos hacer aquí, bueno, no lo único, sino que el enfermo entienda que no es un ser despreciable. No es cuestión de exorcismos, no es cuestión de que tiene una maldición, tiene una enfermedad y se puede curar. Yo conozco muchas personas que han tenido ese problema y hoy viven de manera respetable con su familia, con una sola pareja y sin meterse en tanta locura. El tema de Dios es porque se necesita ser perdonado. Y no que la gente lo perdone, sino él mismo, porque ha generado mucha culpa, mucha vergüenza, y necesita perdonarse a sí mismo y saber que no fue culpable, hoy es responsable de su enfermedad, nadie se la va a quitar más que su propia decisión y las ganas de querer vivir mejor, ¿no? No está condenado a vivir mal, no está condenado a la locura, ni tampoco heredarle la enfermedad a la familia, se puede recuperar, puede hacer algo por sí mismo y cuando uno toma la decisión, yo creo que es el 50% de la solución, ¿no? Cuando yo decido hacer algo por mí mismo, como enfermo, se abre una gama de posibilidades. El proceso tal vez no sea de la noche a la mañana, pero cada paso que se va dando satisfacción, va dando tranquilidad, sobre todo a uno mismo y por añadidura a la familia. Entonces, esto sí tiene solución. Ok, gracias. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de este programa, de esta transmisión. Seguiremos viendo más temáticas de adicciones y de síntomas, como lo hemos ya tratado. Cualquier duda, escríbanos a nuestras redes, cualquier pregunta que tengan, igual nosotros podemos hacerles llegar la información. Y bueno, pues nos vemos dentro de 8 días. Les recordamos que no se vayan, en unos minutos más inicia el programa Historias, Leyendas y Anécdotas de la Ciudad de México con el diputado Jorge Gabriño y nos vemos el próximo lunes en punto de las 8. Que estén muy bien, hasta luego.